Hola a todos, los saludo desde la ciudad de Guatemala. Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy estamos en un día que se celebra el Día del Trabajo en Guatemala y en algunos otros lugares de Centroamérica. Así que es un día de descanso. Así que vamos a tener actividades en el canal, comenzando con lecturas, algunas grabaciones, y tendremos el privilegio de estar saliendo en vivo desde Brasil, compartiendo sobre la Torá y Yeshua. Así que va a estar alegre el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra lectura, vamos a continuar leyendo este libro. Desde que lo vi, me gustó y ahora lo estamos compartiendo en el canal. Pues es un gusto hacerlo. Siempre compartir de Mashiach es algo que nos inspira. Imagínense ustedes, hablar de él es algo maravilloso. Entonces, le damos la bienvenida. Baruch haba, Beshem Adonai. Bendito sea y bienvenido sea el que viene en el nombre de Adonai, Yeshua HaMashiach. Bien, vamos a continuar. Estamos terminando vamos a ver si él le llama, Schlosser le llama el capítulo 1. Déjeme ver en el índice si es capítulo 1 o parte 1. Bueno, tiene varias secciones, digamos que es el capítulo 1, el marco histórico y geográfico. Bien. Nos quedamos con el tema de cuándo fue la cena. Él le llama la cena pascual, según Marcos 14:12. Los intentos realizados hace unos 30 años para armonizar estos datos recurriendo al calendario particular de Qumran fueron infructuosos. Hoy los historiadores están ampliamente de acuerdo en reconocer que la contradicción entre Marcos y Juan es irremediable en lo que toca a la cronología. Aún no lo puedo, de lo que yo he leído, aún no puedo estar totalmente de acuerdo. Pero sí son dos narrativas que nos llevan a distintos lugares en cuanto a la cronología. Pregunta, ¿es capaz el historiador de elegir acertadamente entre uno y otro? La cuestión es compleja y el debate interminable. Aún reconociendo que la posición contraria tiene buenos argumentos en su favor, soy de los que se inclinan más bien por la cronología de Juan. Y yo también. Esto tiene evidentemente su talón de Aquiles. En efecto, para sorprender de Jesús murió la tarde del 14 de Nisan, Juan pudo haberse dejado llevar no tanto por la exactitud histórica como por una preocupación teológica. Invitar al lector a relacionar el sacrificio de los corderos pascuales que se hacía en el templo por aquella misma hora, con la muerte de Cristo, para deducir que Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Pues bien, la insistencia en la Pascua es muy fuerte en el relato de Juan 11:55, 12:1, 13:1, 18:28, 18:39, 19:14. Además, el autor insistió desde el comienzo en su evangelio en que Cristo, Cordero de Dios, Juan 1:19-36. Evocando sin duda a la vez el Cordero del Pascual, remitiendo a él el lector en su cita de 19:36, el cuarto cántico del siervo de Yahvé de Isaías 53:7. Pregunta, ¿hay que concluir entonces que la idea teológica movió a Juan a una presentación tendenciosa de la historia? Mi opinión es que no. No creo que sea un tema teológico. Lo es, por supuesto que lo es, pero no es la motivación y no es la razón por la cual Juan señala a Yeshua como el Cordero Pascual de Aviv
el día 14. Más bien creo y estoy convencido que es algo histórico. Eso realmente sucedió. Recordemos por lo menos que la identificación de Jesús con el periodo pascual la estableció ya Pablo en 1 Corintios 5:7. Y es precisamente esa tradición a la cual yo me remito para este tema. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 5:7 circulaba por lo menos en los años 50 o principios de los años 50 ya en cartas, o sea, una tradición escrita. ¿Qué significa eso? Que en los últimos 20 años se había construido y habían habido construcciones y transmisiones orales de ese cordero. ¿Sí? Entonces, literalmente dice 1 Corintios 5:7 que Él es nuestro Pesaj, Yeshua. Y entonces, lo que está haciendo la comunidad detrás del Evangelio de Juan es reconociendo la historicidad de esa tradición oral que ya en los años 50, en la carta a los Corintios, Pablo la está transmitiendo. Quizás en dependencia de una tradición más antigua, exactamente, es lo que le decía, y en todo caso de un lenguaje que recuerda directamente la práctica sacrificial, de degollar. ¿Puede excluirse que esta identificación sea hecha sobre la base de un recuerdo histórico? Pregunta él. Más entramos aquí en el terreno de la conjetura. Las dificultades de la cronología de Marcos consisten, por ejemplo, en su noticia sobre Simón de Cirene que vuelve del campo, signo de interrogación, en la crucifixión practicada el día mismo de Pascua, aunque sus agentes son romanos. Más me impresiona el hecho de que el carácter pascual de la última cena, carácter pascual. Volveremos después con más detalles sobre esta cuestión. No aparece en la tradición más antigua, por ejemplo, en 1 Corintios o en Marcos 14, 22 y 25, sino que se subraya solamente en los márgenes del relato de Marcos. Es evidente que la interpretación pascual de la última cena por parte de los sinópticos no es menos teológica que los datos de Juan. En definitiva, las dificultades de la presentación de Marcos me parecen más fuertes que la de las cronologías de Juan. Exactamente. Totalmente. Por tanto, dice él, considero probable que Jesús murió un viernes en la víspera de la Pascua, el día 14 de Nisan, es decir, Aviv. Pero, ¿en qué año? Ahora se mete otro dilema del año. Ya dijimos que seguramente esto pasó entre el 26 y el 36, ¿verdad? Por quienes tenían el gobierno de Roma y presidían el Sanedrín. Ahora, no estoy de acuerdo en que ellos estén considerando, al menos este erudito, con todo el respeto que se merece el erudito, que Yeshua haya muerto un viernes, apoyando la tradición de la iglesia, ¿verdad? Y no es porque esté en contra de la iglesia, la verdad es que la iglesia tiene su propia filosofía, ya conocemos quién es la iglesia. No me identifico con una iglesia de corrupción, de textos y de cosas, menos ocultar al Mashiach. Ahora, mire, hay ciertos análisis, yo diría basados en hechos científicos, incluido inclusive la NASA, no que ellos lo hicieran, sino esta persona que ha hecho el análisis ha ido y verificado cómo pudo haber sido el 14 de Nisan en el tiempo hacia atrás. Y lo que ha encontrado es que hay en el conteo entre los calendarios se pierden 2 días, ¿sí? Se han perdido 2 días. Entonces, está en la memoria que fue un viernes, pero al hacer todos los conteos de los años, esos 2 días se atrasan
Por lo tanto, lo más probable es que Yeshua, digo, con estudios científicos, no estamos hablando de teología aquí, lo más probable es que ese 14 de Nisan, de un año en específico, por el tema de la luna y el sol, etcétera, inclusive eclipses incluidos, Yeshua haya muerto un miércoles, 14 de Aviv. Miércoles 14 de Aviv. Eso es lo más seguro. ¿Sí? Yo poseo esas notas científicas. El que guste en tenerlas aquí en el canal, está la dirección de correo. Usted me puede escribir. Con mucho gusto yo se lo envío. Ya tenemos un número de WhatsApp también habilitado para que usted nos pueda escribir directamente y pueda obtener material. Bueno, este libro está en físico, pero igual hay una biblioteca, tengo una biblioteca completa si a usted le interesa el Jesús histórico, tengo una biblioteca completa de los estudios que he hecho y lecturas, por lo menos de los últimos 10 años del Jesús histórico, y está a disposición de usted gratis. Solo escríbame y con mucho gusto yo le envío. Bueno, volvamos. Ahora, establecer, yo soy fiel creyente que Yeshua murió un miércoles 14 de Aviv y que Juan o los que están detrás del Evangelio de Juan, la comunidad juánica, ha recordado una memoria histórica, es decir, sucedió realmente el 14 de Aviv. Y por supuesto le ha dado el toque teológico que corresponde, tal cual Pablo lo toma y lo escribe, según 1 Corintios 5:7, ¿verdad? Y la otra prueba que tengo, que es estrictamente escritural, es que el hebreo, dentro de la semana típica de los 7 días más 1, nos lleva a pensar y nos lleva al mensaje que hay un cordero en el día 4. Yo he encontrado varias referencias al cordero, ¿sí? Al día 4. Hay un suceso en el día 4 de la semana, pero casualmente el día 4 es la mitad de la semana, ¿sí? Casualmente es la mitad de la semana. Y entonces, si usted cuenta, usted va a saber que el Yom Rishon, llamado en hebreo, es el inicio de la semana, eso es domingo. Luego viene el lunes, martes, y el miércoles es el día 4. Yom Rishon es el 1. Y luego sigue jueves 5, día 5, viernes el día 6 y el Shabbat el día 7. Entonces, hay muchas referencias y yo estoy hablando mucho en todo el canal sobre el día 4. Pero hay una palabra que más allá de escritural me parece profética, pero también lo he investigado desde el profeta Joná y hay toda una señal. Y Yeshua dijo, una señal voy a darles. ¿Sí? La señal de Joná. Una ot en hebreo. Entonces, ¿cuál es la señal? La señal es que 3 días, 3 noches, para que el Hijo del Hombre vuelva. Así como Jonah estuvo en el vientre del pez, entre comillas, que no es un pez, por cierto, así sucederá con el Hijo del Hombre. Entonces eso tiene varias líneas de interpretación. La primera es que esos 3 días se cumplen y los cumple Yeshua, muriendo un miércoles
y si usted cuenta los días de la señal, a jueves, a viernes, a Shabbat, él volvió a la vida después de 3 días y 3 noches en Shabbat. Y entonces, miércoles a jueves, jueves a viernes, viernes a sábado. Por donde usted lo vea, además, ese miércoles iniciaba con Shabbat, como ya lo he explicado en el Moed de Pesach y Hamatzot. Ese día comenzaba con Shabbat de Hamatzot, de tal cuenta que Yeshua definitivamente no murió un viernes, murió un miércoles 14 de Aviv, y cumpliendo la señal que él mismo dijo, volvió a la vida en Shabbat. Por eso hay 2 Shabbat involucrados entre la muerte y el regreso de la muerte de Yeshua, es decir, lo que en griego se llama resurrección, que todavía más adelante les hablaré qué significa la resurrección. Y en Yom Rishon, como lo dice el Evangelio de Marcos, no sé si por aquí tengo una nueva adquisición que llegó a mí, que por cierto voy a dar los créditos más adelante. El documento se llama Sefer Masoret Besorá Yohanan Meir, que significa libro Evangelio de las Buenas Nuevas de Marcos. Ya voy a dar los créditos de este documento. Yo sigo a pues yo lo considero otro erudito. Ha llegado este documento a mis manos. Bueno, lo he buscado. Y ha llegado y le quiero leer rápidamente. Pues no lo tenía como parte de la grabación, pero aquí nos hemos inspirado. Mira esto. Marcos 16:1. Mire cómo lo traduce. El título, Yeshua es resucitado de entre los muertos. Y pasado el Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Salomit compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, o sea, punto, después, y muy de mañana, en Yom Rishon, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol. Yom Rishon. Entonces el Shabbat había terminado. Cuando ellos llegan, dice, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era enorme. Pero al levantar los ojos observan que la piedra ha sido rodada, quitada. Es decir, él ya no estaba. Él ya no estaba en Yom Rishon. Él ya no estaba en Yom Rishon. Claro, él volvió cumpliendo la señal en Shabbat. El Shabbat semanal. ¿Sí? Entonces, yo sé que ya me extendí en la lectura, pero simplemente esos son mis argumentos para que usted sepa por qué razón definitivamente él no murió un viernes, él murió un miércoles 14 de Aviv y volvió a la vida un Shabbat. Después que el Shabbat había pasado en Yom Rishon, ¿por qué? Y termino con esto porque me voy a extender más, pero porque es necesario aclararlo, digamos, en las Escrituras según Marcos 16:1. Es necesario porque por las distancias y porque era Shabbat, no iban a hacer la actividad antes. Entonces era necesario que pasara el Shabbat. ¿Sí? Entonces, en Yom Rishon, muy temprano, ya era Yom Rishon,
llegaron. Ya no estaba. Claro, ya no estaba porque había vuelto a la vida en Shabbat. ¿Qué hubiera pasado si él efectivamente, como dicen los eruditos, muere un viernes? Todo se desencuadra porque entonces, si él muere un viernes, ¿sí?, entonces la señal de los 3 días y 3 noches no se pudo haber cumplido. Y aceptar que él muere un viernes es hacer mentiroso a Yeshua. Así de serio es esto. Los astrónomos pueden ofrecernos datos concretos, pero son incapaces de suprimir por completo 2 factores de incertidumbre. Por una parte, la determinación del comienzo del mes se hacía por la observación visual de la luna y podía por tanto verse entorpecida por las vicisitudes meteorológicas. Por otra parte, el calendario lunar exige la introducción bastante frecuente de un mes intercalado, pero no sabemos en qué año se insertó efectivamente ese mes intercalado. Con esta doble reserva, la astronomía ofrece 2 datos posibles. 14 de Nisan coincidió con un viernes del año 30. Ese día cayó 7 de abril. Y el año 33, 3 de abril, como se compagina mejor con la cronología de la iglesia primitiva, ¿sí?, especialmente de Pablo. Se prefiere la primera de estas fechas, es decir, el año 30. Por lo demás, y aunque por prudencia se opte por contentarse con una aproximación, hay que reconocer que en torno al año 30 puede considerarse como una precisión interesante. Y yo ciertamente coincidiría con cualquiera de las 2 fechas, digamos desde la historia, ya sea el año 30 o el año 33, porque al final los 2 días se pierden. ¿Usted recuerda que hay una palabra que dice que han querido cambiar los tiempos? Y ciertamente muchos han querido cambiar los tiempos. De hecho, han cambiado los tiempos en las Escrituras. Y precisamente por eso hay muchas cosas que hoy nos está haciendo difícil contar, como por ejemplo los jubileos, ¿sí? Eso es bien importante, como por ejemplo las fechas efectivas cuando fue puesto Adán aquí en la el Adán humano, no el Adán, cuando fue puesto el Adán, voy a dejarlo ahí, el Adán para hacer los conteos de Abraham, desde David hasta Yeshua. Hasta el día de hoy han cambiado los tiempos. No voy a hablar de todos los grupos que se han metido a cambiar los tiempos, pero por eso, para ocultar la verdad sobre Yeshua, es que se ha hecho. A mí se me fue el tiempo. Terminamos el capítulo. Y yo decía, mire, disculpe que me he salido del script de la lectura, pero mire, por eso es que si usted es un talmid y usted ama al Mesías, no sé por qué se lo estoy diciendo así, pero si usted ama al Mesías, a Yeshua, ¿verdad? Hay muchos que hablan de él, ahí le dicen como quieren, pero el Mashiach, usted lo ama, usted tiene que proclamar la verdad del Mesías. Usted está llamado y usted está llamada a proclamar la verdad del Mesías, ¿sí?, por sobre todas las cosas. Ese es su llamado, como esas mujeres que llegaron en Yom Rishon buscándolo, ¿sí?, buscándolo en la tumba y no lo encontraron. Son las primeras, de acuerdo a esa tradición, no a las tradiciones de Pablo, pero sí a la tradición de Marcos, que dan la noticia que Yeshua está vivo. Y ese es su llamado y es el mío. Tiene que dar la noticia
que Yeshua está vivo. Está vivo. Está vivo. Ese es su llamado y el mío. Esa es la verdad. Y la han querido ocultar cambiando los tiempos, cambiando las historias, inclusive dudando de la existencia de Yeshua. ¿Sabe que me causa algo pensar que todos los judaísmos no niegan la existencia de Yeshua? Es increíble. La niegan filósofos, estudiosos. Es increíble, pero hay de todo. Pero usted y yo estamos llamados a hablar, a proclamar que Yeshua está vivo. Ese es el gran mensaje y el gran legado que como Talmidim tenemos. Él está vivo. Y hoy, no importa quién sea usted, físicamente, socialmente, económicamente, no importa. No importa. Lo que importa es usted en su esencia. ¿Quién es usted en Él? Y siendo usted quien es, amante del Mashiach, su deber y su llamado es proclamar su emet, su verdad. ¿Qué le parece? Le mando un abrazo. Vamos a continuar con más lecturas el día de hoy. Y como le decía, vamos a cerrar saliendo en vivo desde Brasil, hablando de Yeshua y la Torah. Así que Shalom, un abrazo y Baruch Haba Beshem Adonai, lo reconocemos en todo momento.